Vayan conmigo al capítulo 28, si son tan amables. Estamos hablando del libro de Ezequiel, por supuesto. Estamos estudiando este libro. Y en el capítulo 28 vamos a estudiar juntos cómo Lucifer, el más prominente de todos los querubines, cayó de esa posición de prominencia y llegó a ser el gobernante de este mundo. Ese va a ser el principio de nuestro estudio. Vamos a mirar de dónde han venido los ángeles, qué papel tienen en la profecía del fin de los tiempos y cuál será el próximo evento de más grande importancia con un ángel que será utilizado para causar que el mundo caiga bajo el dominio de Satanás mismo. Aquí arriba ustedes ven los percheros para colgar las camisas que pueden conseguir en la librería, pero ellos también representan los 3 eventos principales en el futuro. Y en caso que ustedes no hayan estado aquí, permítanme tan solo repasar esto rápidamente para ustedes. Dijimos que de la pared que tenemos aquí a este lado, a mi lado izquierdo, esa pared allá representa 6,000 años atrás, cuando el Señor Jesucristo creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Luego avanzamos 4,000 años. Jesucristo viene, muere, es sepultado, resucita, regresa a la vida. Avanzamos 2,000 años y estamos rápidamente aproximándonos a lo que este soporte de micrófono aquí representa. Representa el próximo evento en el calendario de actividades de Dios, el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Luego, como dijimos, estamos tan solo repasando, habrá un periodo de 7 años, la tribulación, un tiempo terrible de juicio, seguido de eso, el regreso de Cristo, a lo cual llamamos la revelación de Jesucristo. Y se le dice así porque en esta oportunidad Él vendrá hasta el Monte de los Olivos, colocando sus pies sobre el Monte de los Olivos, y todo ojo lo verá. Por eso, la revelación. En ese punto, cuando el Señor Jesucristo regresa hasta poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, habrá una conclusión allí de la campaña llamada Armagedón, que en realidad empieza en Jerusalén, culmina en el valle de Jezreel, y luego Él reestructurará, y veremos esto un poquito en nuestra última sesión, la ciudad de Jerusalén, y establecerá su reino desde el cual gobernará y reinará. Este es el reino mesiánico y habrá un templo funcionando fuera de la ciudad de Jerusalén llamado el templo mesiánico, que se describe, por cierto, aquí en este libro, el libro de Ezequiel. Al final de esos 1000 años, este soporte de micrófono representa la retribución en nuestro camino a través de la escatología. Este es el tiempo del juicio del gran trono blanco. Jesucristo será el juez, sentenciando a aquellos que le rechazaron y condenándolos al lago de fuego, a lo cual la Biblia llama también la muerte segunda. Después de ese tiempo de retribución, vendrá la eternidad, descrito por la palabra de Dios como cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Un personaje clave es la criatura más prominente jamás creada por Dios mismo. Y veremos el relato de esto aquí en el capítulo 28 de nuestro estudio del libro de Ezequiel. Así que vayamos, por favor, a Ezequiel capítulo 28 y deduzcamos algo de información de esto. Luego iremos a otros pasajes para juntar todo durante nuestro tiempo de reunión en esta clase. A propósito, les dije que el libro de Ezequiel estaba básicamente dividido en 2 partes. Los primeros 32 capítulos serían un mensaje de retribución. Y Ezequiel tuvo el mensaje en varios sentidos, que Dios lo usaría recostado en la calle, cociendo su pan sobre excremento animal, cortando su cabello, no teniendo duelo y pronunciando Sheva. Y el tiempo de la muerte de la esposa de su juventud no tendría que tener duelo, y tan solo debería seguir sirviendo al Señor. Luego dije que dentro del cuadro de los 32 capítulos, los primeros 24 tratan del juicio contra Israel, el pueblo judío. Luego, los capítulos del 25 al 32, allí se describe el juicio contra las naciones vecinas. Es interesante estudiar esos juicios. No tendremos tiempo para profundizar, pero ustedes pueden repasar. Estarán en la capacidad de comprender y tener un panorama mundial. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un panorama mundial. Cada persona en este auditorio tiene un panorama mundial. Un panorama mundial es cómo miras desarrollarse los eventos actuales y por qué pueden estar sucediendo.
La mayoría de nosotros estamos alimentados, o al menos adoctrinados en nuestro panorama mundial por los medios de comunicación de este mundo. Escuchamos lo que ellos dicen, asimilamos su falsa doctrina, básicamente, y luego aplicamos ese entendimiento a por qué se están desarrollando los eventos. Un correcto panorama mundial cristiano tiene que estar basado en el conocimiento de la palabra de Dios, de una persona, en primer lugar, y en segundo lugar, la perspectiva profética se muestra en la palabra de Dios. Tuve el privilegio y la oportunidad de hablar en el Pentágono. Cuando hablé en el Pentágono, hablé a un grupo de generales y estuve realmente gozoso de eso, porque si bien iba a hablar de profecía, claro, eso es lo que hago básicamente cuando voy a algún lugar. Así que cuando estuve parado allí mirándolos, dije, caballeros, hoy ustedes van a tomar decisiones que afectarán el mañana. Hoy será mejor que entiendan qué va a pasar mañana. Creo que eso es apropiado también para nosotros. No importa cuáles puedan ser las edades de ustedes aquí. No importa cuáles sean sus posiciones en la vida. Vamos a tomar decisiones hoy que afectarán el mañana. Y mejor que sepamos hoy qué va a suceder mañana, y la manera en que podemos entender qué va a suceder mañana es desarrollando un apropiado panorama mundial basado en la palabra de Dios y la perspectiva profética mostrada en ella. Y así podríamos alcanzar a comprender lo que está sucediendo en estas naciones, especialmente en el Medio Oriente. Por ejemplo, ¿por qué hay un intento para derrocar al gobierno libanés, el cual es básicamente antisirio? ¿Algún por qué el mundo tuvo que poner tanta presión sobre Siria para retirarse del Líbano? Eso es un ejemplo. Puedo continuar hablando acerca de eventos que están sucediendo, y hay una razón para que esos eventos sucedan en relación a la perspectiva profética de Dios para el fin de los tiempos. Y así es necesario que nosotros estudiemos estas cosas y tengamos una idea de por qué están sucediendo todas estas cosas. Y también al mismo tiempo aumenta nuestra urgencia para el regreso del Señor Jesucristo. Y eso es clave en cómo vivimos nuestra experiencia cristiana. Aquí en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, les recuerdo nuevamente mi pequeño y simple bosquejo, y les dije que es clave tener un bosquejo para tener todo el gran cuadro del libro que quieren estudiar. Aquí en el capítulo 28 necesitamos también conocer bien a través de un bosquejo. Así, mientras miro mi bosquejo, este me indica que debemos mirar al juicio pronunciado contra los enemigos de Israel, uno de sus vecinos. Mientras comenzamos a leer el capítulo 28, notaremos que está hablando acerca del rey o el príncipe de Tiro. Tiro en tiempos escriturales bíblicos sería el actual Líbano. Y el actual Líbano es muy activo en relación a Israel. Y el Líbano, el cual está aquí al principio del capítulo 28 de Ezequiel, Tiro jugó un papel clave en eso. Y esta es una profecía contra ellos. Pero también quisiera que sepan que he estudiado las escrituras, y cuando llegamos al verso 13, aquí en el capítulo 28, cambia de hablar acerca de un juicio contra Tiro, es decir, contra el actual Líbano, cambia de hablar de un lugar para hablar de una persona, que es Lucifer, aquel querubín prominente a quien Dios creó al principio. Miren el verso 13, Ezequiel 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, esto es medular. El rey de Tiro nunca estuvo en el huerto de Edén. Entonces, el verso 13 cambió de enfoque a esta profecía particular. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y entonces, miren la última frase allí en el verso 13. En el día que fuiste creado. Así que este individuo, Lucifer, la más prominente de todas las criaturas, estuvo en el huerto del Edén desde el principio. Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Dice que él estuvo en el huerto del Edén. Llamo su atención al hecho que dice que él estuvo en el santo monte de Dios, donde quiera que sea ese lugar. Él estuvo allí. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 9 del libro de Daniel. Es el siguiente libro, Daniel capítulo 9. Vayamos allí solo un momento. Y dejen su dedo, por favor, aquí en Ezequiel, porque regresaremos. Iremos a Daniel capítulo 9
Y déjenme mostrarles una definición o una interpretación de esa frase, el santo monte de Dios. Daniel capítulo 9, versículo 16. Esta es la oración de Daniel después que se dio cuenta dónde estaba en el tiempo de Dios. Miren el verso 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Y así él está definiendo que el santo monte de Dios es la ciudad de Jerusalén. Miren el verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Él estaba hablando acerca de la ciudad de Jerusalén. Esa frase, el santo monte de Dios, se usa 18 veces en el Antiguo Testamento. Si ustedes desean, puedo darles las diferentes ubicaciones o pueden ir a la concordancia y buscar ustedes mismos, pero eso está hablando de Jerusalén. Ahora, eso me da la primera idea. Ayer les hablé sobre dónde estuvo ubicado originalmente el huerto del Edén, dónde está hoy y dónde estará en el futuro. Entonces, Lucifer está en el santo monte de Dios, sinónimo del huerto del Edén. El santo monte de Dios se usa 2 veces en el capítulo 28 de Ezequiel. Es usado otras 16 veces a lo largo del Antiguo Testamento. Y cada vez que se usa en su contexto, está hablando acerca del monte del templo en la ciudad de Jerusalén. No tengo mucho tiempo para profundizar en eso, tal vez un poquito más adelante en otra clase acerca del huerto del Edén, pero les digo que el huerto del Edén, la ubicación original del huerto del Edén es el monte del templo en la ciudad de Jerusalén. Bajo ese edificio de la cúpula dorada, esa cúpula de roca, como quieran llamarlo, es lo que el pueblo judío llama la piedra de fundamento, la piedra angular. Ellos creen que la creación tuvo lugar 5.767 años atrás. Y por 5.767 años, ellos han creído que el monte del templo, monte Moria, donde Abraham ofreció a Isaac, capítulo 23 del libro de Génesis, la cual el rey David compró de Arauna el Jebuseo, en el último capítulo de 2 Samuel, donde Salomón construyó el templo, en 2 de Crónicas 3:1, el monte Moria, ese es el sitio original del huerto del Edén. Ahora, hay mucho más que podemos hablar acerca de eso, pero simplemente les señalo a Lucifer, este querubín prominente que Dios colocó en su posición. Otra vez, verso 14. Ya hemos regresado a Ezequiel 28, 28:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Se dan cuenta? Estas expresiones no serían aplicables para el rey de Tiro. Así que de nuevo, estoy señalando que este capítulo no solo trata del rey de Tiro, sino de Lucifer. Y él era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Y luego él va a caer. Esa será la caída de Lucifer. ¿Y por qué va a caer? Retrocediendo un poco a Isaías capítulo 14, porque estamos ubicados en Ezequiel, pero retrocedemos un poco en los libros de la Biblia y llegamos a Isaías 14. Allí encontramos un hombre y descubrimos por qué cayó. Los ángeles son creados o fueron creados con libre albedrío, así como el hombre. Cada ángel tuvo oportunidad para ejercitar su libre albedrío. Ustedes y yo tenemos libre albedrío. La diferencia entre el libre albedrío humano y el libre albedrío angelical es que nosotros podemos continuar cambiando de idea y arrepentirnos mientras ejercitamos nuestra voluntad. Pero un ángel tiene solo una oportunidad para ejercitar su libre albedrío y después de eso se le cierra la oportunidad por la eternidad. De esa manera, no existe redención para un ángel una vez que ha ejercido su libre albedrío y elegido con quién se va a ir. Y yo les probaré que Lucifer tiene un libre albedrío. Miren el verso 12 en Isaías 14. Isaías 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré. Ese es un ejercicio de libre albedrío. Subiré al cielo, en lo alto.
junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. A propósito, si ustedes van al libro de los Salmos, en el Salmo 48, verso 2, se encuentra una descripción de la ciudad de Jerusalén. Y entonces Satanás está diciendo, o mejor dicho, Lucifer, quien más adelante va a llegar a ser Satanás, está haciendo una declaración. No solo subiré a los cielos, no solo seré igual que Dios, no solo haré esto, sino que seré adorado en Jerusalén. Mantengan ese pensamiento en mente mientras avanzamos en nuestro estudio. Él quiere llegar a ser adorado en Jerusalén. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Miren esto último. Seré semejante al Altísimo. Y cuando Lucifer hace esta declaración, la batalla de los siglos empieza. Porque en este punto, y vamos a ver probablemente cuando Lucifer cayó y llevó consigo un tercio de los ángeles, quienes también determinaron que iban a ejercitar su libre albedrío para rebelarse contra Dios. En ese momento, lo que había sido una teocracia a través de los 3 primeros capítulos del libro de Génesis, llegó a ser una satanocracia. Y una teocracia no será reimplementada hasta los últimos 3 capítulos de la Biblia. Así que tienen en Génesis capítulo 1, 2 y 3, una teocracia. Dios controlando el gobierno, gobernando la raza humana. En los últimos 3 capítulos de la Biblia, libro de Apocalipsis, capítulos 20, 21 y 22, ustedes tienen una teocracia implementada una vez más. En el capítulo 20, versos 4, 5 y 6, está el establecimiento del reino milenial. Y eso será un gobierno teocrático. Pero entre el capítulo 3 de Génesis y el capítulo 20 de Apocalipsis, Satanás ha sido el gobernante de este mundo. Satanás es como el rey a cargo, pero escuchen bien, bajo la soberanía del todopoderoso Dios. Satanás puede ser el príncipe de este mundo, pero solo porque Dios le permite por este tiempo ser aquello. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado? ¿Qué fue lo que Satanás le dijo? Todo lo que tienes que hacer es esto, y yo te daré todos los reinos del mundo. Ahora, él no le habría podido ofrecer los reinos del mundo a Jesús si él no hubiera tenido los reinos del mundo. Él es el que está controlando este mundo hoy. Es una satanocracia lo que está tomando lugar en este momento de la historia. Bueno, les llevo a esa gran información en el libro de Isaías con el propósito de entender que él puede ejercer su libre albedrío. Hablando de ángeles, pienso que necesitamos pasar unos momentos entendiendo cómo es que los ángeles llegaron a existir y algunas de las actividades en las que ellos van a estar involucrados. La Biblia, en el libro de Génesis capítulo 1, nos da información acerca de los días de la creación, los 6 días de la creación. El capítulo 2 da algunos detalles acerca de algunos de los eventos de esa semana creativa que tuvo lugar. En ambos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, no vemos evidencia en una declaración exacta de cuándo los ángeles fueron creados. No hay ninguna declaración en las Escrituras, en ningún lugar, pero en particular en el registro de la semana de la creación no existe información que hubo un tiempo cuando Dios los creó. Yo he leído, tal vez ustedes han leído, o tal vez han oído algunos predicadores, paran frente a su congregación y hacen la declaración que los ángeles son criaturas prehistóricas, que los ángeles malos cayeron en tiempos prehistóricos. Ahora, tan pronto como ese hombre usó la palabra prehistórico, usted tendría que haber apagado el televisor. Eso muestra su ignorancia. Prehistórico es contradictorio, no significa nada. ¿Cómo puedes tener algo antes de la historia? Quiero decir, eso es una estupidez, es una contradicción. Eso demuestra su ignorancia. Nada, excepto Dios, estuvo antes de la historia. ¿Ustedes saben cuándo comenzó la historia? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Es allí cuando la historia comenzó. Y continúa hasta Apocalipsis 21, cuando tendremos cielos nuevos y tierra nueva. No más tiempo, no más noche, no más historia, solo la eternidad. Entonces no hay nada prehistórico. Ellos quieren que ustedes piensen. Bueno, si alguien no entiende cómo explicar lo que la Biblia dice, ellos tan solo lo tiran todo a los tiempos prehistóricos. Los dinosaurios fueron creados en tiempos prehistóricos. Son animales prehistóricos.
tonterías. Los dinosaurios fueron creados en el 6º día de la creación, cuando Dios creó todas las criaturas vivientes sobre la faz de la tierra antes que creara al hombre. La Biblia nos dice cada cosa acerca de cómo llegamos a existir, pero no menciona específicamente cuándo fueron creados los ángeles. Entonces, ¿cómo llegas a la conclusión y comprensión de cuándo fueron creados? Bueno, tal y como, por ejemplo, si estuvieran tratando de desarrollar la doctrina de la Trinidad. No hay un solo versículo que diga la palabra Trinidad. ¿Qué haces en ese caso? Asimilas un montón de pasajes que tienen una relación con la Trinidad y luego cuando los asimilas llegas a una conclusión. Así es como ustedes tienen que llegar a la conclusión de cuándo fueron creados los ángeles. Vayan al libro de Job conmigo, por favor. Regresaremos a Ezequiel, así que manténganlo allí como para ubicarlo rápidamente. Pero vayan al libro de Job y veamos si podemos llegar a algún entendimiento de cuándo fueron creados los ángeles. El libro de Job, probablemente el libro más antiguo de la Biblia, y mucho más tratando de un hombre que vivió en el área de la ciudad de Jerusalén. Él describe dinosaurios, los cuales, como ustedes sabrán, hasta hace más o menos 150 años, cuando esa palabra fue creada por algún catedrático inglés, se les llamaba lagartos grandes. Pero ahora les llamamos dinosaurios porque estamos tan bien educados, ¿no? Ustedes saben. No se les llamó dinosaurios en un principio, se les llamó lagartos grandes. De hecho, hay algunos dinosaurios que están vivos todavía hoy. Mi esposa y yo nacimos en Miami, Florida. Yo soy herpetólogo por afición. Un herpetólogo es aquel que estudia los reptiles. He pasado mucho tiempo de mi vida atrapando reptiles, mayormente serpientes. Puedo decirles esto, como herpetologista, todavía puedo decirles que hay dinosaurios en la Tierra. Hay muchos. Se les llama caimanes. Eso es lo que en realidad fue un dinosaurio. Y esos no fueron creados en tiempos prehistóricos, sino en el 6º día de la creación. Ahora, regresemos a lo que estábamos en un principio. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Bien, si ustedes tienen allí el libro de Job, a propósito, les digo eso porque ustedes pueden buscar después en el capítulo 40 de Job y ver la descripción de un dinosaurio con una cola como un gran tronco tragando en el río Jordán allá cerca de Jericó. Es un libro emocionante, el libro de Job. Entonces, déjenme mostrarles acerca de los ángeles. Miren el capítulo 38. Déjenme describir un poco la escena para ustedes. El viejo Job está realmente tenso, ha perdido a su esposa, ha perdido sus hijos, ha perdido su salud, ha perdido su riqueza, todo. Y algunos de sus buenos amigos, entre comillas, vienen a él y le dicen: ¿por qué simplemente no denuncias a Dios y te mueres? Él no va a hacer eso. Pero en ese momento el Señor viene a su lado y va a tener una conversación con Job. Tiene una conversación con Job y le habla en una voz un tanto alta, así que aquellos vecinos o pseudo amigos de Job pueden oírle. Esto es lo que él dice en el verso 1. Estamos en el libro de Job, capítulo 38, verso 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y lo dice así porque Job había empezado a cuestionar lo que hizo Dios. Aquí está lo que dice el verso 3. Versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Sé un hombre, Job. Ponte de pie y haz tu pregunta. Pero antes que hagas tu pregunta, déjame hacerte yo unas preguntas a ti, le dice Dios a Job. Y miren las preguntas que Dios le hace a Job en el verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? ¿Tienes ahora un problema? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Continúa. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Alguna vez mediste la tierra o los fundamentos de la tierra, Job? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿Cómo están aseguradas a la tierra, Job? ¿Tú crees que tienes un problema? Dime, responde a estas preguntas. ¿O quién puso la piedra angular de la tierra? Y luego miren, en el verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba
y se regocijaban todos los hijos de Dios. Eso nos da la principal pista de cuando Dios creó los ángeles. Pongan el verso 4 y el verso 7 juntos. Noten esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahora vayan al verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba. Esa es una frase que está describiendo ángeles. Cuando alababan todas las estrellas y se regocijaban todos los hijos de Dios. Otra frase que está describiendo a los ángeles. Cualquiera haya sido el momento en que Dios creara la tierra, los ángeles se regocijaban viendo eso. Cuando quiera que eso haya sido, los ángeles ya estaban cuando Dios creaba la tierra. Ahora, con esa información, vayamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Quiero mostrarles el tiempo cuando Dios creó los ángeles. Génesis capítulo 1, miren el verso 1. En el principio creó Dios los cielos. Esto de que creó Dios los cielos, esto es plural. Hay 3 cielos. Esta palabra es plural en el original. En el principio creó Dios los cielos y luego el texto dice, y la tierra. Lo que esto no alcanza a decir es que Él creó los cielos, la habitación de los ángeles, y antes de crear la tierra, creó los ángeles. ¿Cómo sé eso? Capítulo 38 de Job, versículo 7. Dice que ellos, los ángeles, se regocijaban cuando Él creaba la tierra. No sé cuándo fue eso, pero ellos dijeron, ¡hey! Eso es bueno, Dios. Eso es grandioso. No sé lo que dijeron exactamente, pero sí sé que se regocijaron. Entonces, en Génesis 1:1, entre la primera parte y la segunda parte del versículo, Dios trajo ángeles a la existencia. Ellos estuvieron allí antes de que la tierra fuera creada y todos fueron ángeles buenos. ¿Y cómo sé que todos eran ángeles buenos? Vayan al capítulo 1, verso 31. En el capítulo 1, verso 31, déjenme mostrarles lo que Dios dice. Estamos en Génesis. Y vio Dios todo, o sea, Él mira hacia atrás todo, no ha entrado en sábado todavía, se está alistando para entrar al sábado y descansar. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, noten lo que dice, era bueno en gran manera. Me encanta el sabor hebreo de esta expresión. Abundantemente excelente es lo que quiere decir originalmente. Era bueno en gran manera, era abundantemente excelente. ¿No les gusta eso? Dios vio todo lo que había creado y era abundantemente excelente. A propósito, eso destruye aquel intervalo, esa teoría del intervalo que dicen algunos entre Génesis 1:1 y 1:2. No importa si el que dice eso es un cristiano, un supuesto genio, erudito o lo que sea. No hay un intervalo de tiempo aquí entre versículo 1 y 2 de Génesis. Fueron 6 días de 24 horas cada uno y no un periodo entre esos dos versículos, Génesis 1:1 y Génesis 1:2. ¿Y cómo puedo saber que no hubo ese periodo de tiempo allí? Dios dijo que todo lo creó y que todo esto que Él creó fue excelente, abundantemente excelente, muy bueno. Así que no hubo un periodo destructivo de tiempo, como algunos así llamados eruditos cristianos tratan de decirnos. Tengan cuidado de lo que estudian. Manténganse en sintonía con la palabra de Dios. Así que todo fue creado de manera abundantemente excelente, y esto incluye a los ángeles. Fueron ángeles buenos, no fueron creados en tiempos prehistóricos. Las criaturas demoníacas, que son ángeles caídos y poseen un cuerpo humano, no estuvieron en existencia antes de Génesis 1:1. Y en los 6 días de creación ellos no cayeron. Pero entonces, ¿cuándo cayeron? Yo desconozco cuándo, pero déjenme darles un cuadro de tiempo. Entre el 6º día de creación, y vayamos a Génesis capítulo 3, verso 1. Entre el 6º día de creación y el tiempo en que Dios va a tener una oportunidad de comunicarse con Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿quién entra en escena? Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Quién es la serpiente? Bueno, el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, la serpiente antigua, el diablo,
Satanás es la serpiente. Este es Satanás en forma de una serpiente, como quiera que la serpiente pueda haber lucido. ¿Fue como una cascabel arrastrándose? No lo sé. Una serpiente. Eso es lo que tenemos registrado en la Biblia. Se le hizo entonces arrastrarse sobre la superficie de la tierra después de esto, pero Satanás, en la forma de una serpiente, aparece en algún momento entre Génesis capítulo 1, verso 31 y Génesis capítulo 3, verso 1. ¿Cuán largo es ese periodo de tiempo? No estoy seguro, no lo sé. No creo que haya sido un periodo largo. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Porque en el capítulo 4, cuando Caín y Abel vienen a la existencia, porque Dios les había dicho en el capítulo 1 que se fructificaran y multiplicaran y llenaran la tierra. Entonces, esto sucedió temprano en su existencia. Esto es cuando Lucifer, el más prominente, él estaba sobre toda la creación, sobre el trono de Dios, en el huerto del Edén. Déjenme mostrarles por qué se puso tenso. Miren el capítulo 1, verso 28, Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Noten luego lo que dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él le dio al hombre dominio. Y el más prominente de los querubines, Lucifer, dijo, no me gusta eso. Yo estuve a cargo de la creación. Ahora Él le ha dado el dominio al hombre. Me levantaré por encima de Dios en los cielos. Y después de eso cayó. Lucifer llega a ser Satanás algún tiempo después del sexto día de la creación, ya temprano en la existencia de la raza humana. ¿Y qué hace? Él tuvo presencia en el tercer cielo. Hay 3 cielos, como les dije. ¿Y cómo lo sé? Bueno, sé que hay un primer cielo porque puedo verlo allá afuera. Salimos de este lugar y vemos ahí está el sol y las nubes. Ese es el primer cielo. El segundo cielo, lo vi anoche. ¿No hizo Dios algo grandioso anoche? Después que prediqué, al ver su obra de arte en los cielos, Él aclaró las nubes. Yo salí y estuve mirando las estrellas, regocijándome. Ese es el segundo cielo, donde están las estrellas y las galaxias. Y un tercer cielo. ¿Cómo sé eso? Porque el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, yo creo que él está hablando acerca de sí mismo, no creo que él se refería a algún otro, creo que Dios lo trasladó al tercer cielo y lo regresó físicamente y que subió allá físicamente. Si ustedes quieren estar de acuerdo con eso, no importa. Si ustedes quieren seguir equivocados, bueno, está bien conmigo. Pero pienso que es allí donde Pablo fue, es allí donde Dios está. Y es allí donde los ángeles estuvieron. Su habitación es el tercer cielo en la presencia de Dios. Y en este punto, cualquiera sea el tiempo de su caída, ellos fueron arrojados del tercer cielo, excepto uno de ellos, Lucifer, Satanás, es el único ángel que siendo ángel maligno tiene acceso al tercer cielo. ¿Y cómo sé eso? Bueno, porque en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice de Satanás que él es el acusador de los hermanos día y noche delante del trono de Dios. Satanás puede ir al trono de Dios y acusarnos día y noche a quienes hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Él tiene acceso para hacer eso. Pero básicamente su dominio es en el primer y segundo cielo. ¿Cómo sé eso? Porque yo leo mi Biblia. Vayan a Efesios capítulo 6. Déjenme mostrarles lo que Efesios capítulo 6 dice. Ustedes recuerdan Efesios capítulo 6, ¿verdad? Donde habla de la armadura del cristiano. En capítulo 6 de Efesios dice vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué se supone que tenemos que hacer eso? Para pelear contra las acechanzas del diablo, dice el verso 11. Pero miren el verso 12, Efesios 6, 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los lugares altos pueden ser traducidos regiones celestes también. El viejo Satanás está justo arriba de nosotros en el primer y el segundo cielo, y él está allí para enviar a los ángeles malvados. A propósito, yo creo en los ovnis. ¿Oyeron lo que dije?
Yo creo en los ovnis, objetos voladores no identificados, que es lo que eso significa, ¿no? En algún momento, estudien el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, dice que criaturas extrañas van a salir del cielo y atacar la tierra, extraterrestres. No son normales. ¿Sabe cómo son? Se les llama langostas, no saltamontes, no. Pero estas no son como algunas langostas que conocen. Tienen la cara de un hombre, el cabello de una mujer, los dientes de un león, la coraza de un caballo corriendo a la batalla, una cola como de un escorpión para matar y dañar. Yo nunca he visto una langosta como esa. Esa es una criatura extraterrestre e invade la tierra. O sea, es un objeto volador no identificado. Y también creo que ellos están activos hoy. Escuchen, tenemos más vistas de objetos voladores no identificados que hasta pueden arrojarlos por la ventana. No creo que es alguna criatura de otro planeta. Creo que son ángeles malignos tomando la forma de cualquier cosa que hemos visto allá afuera. ¿Y ustedes saben por qué está sucediendo esto? Satanás tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Él va a tener que explicar el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, porque cuando el arrebatamiento de la iglesia tome lugar, ¿qué es lo que el mundo va a decir? ¿Qué pasó con todas esas personas? ¿Saben por qué estamos siendo inundados con programas de televisión, películas de Hollywood acerca de criaturas extraterrestres? Y todas esas cosas que ahora están muy de moda. Nuestros niños están siendo programados. Harry Potter, este es un libro satánico. A propósito, no se atrevan a comprar eso para sus niños o sus nietos. Es un libro satánico. No desearían ustedes que yo estuviese diciendo acá lo que creo. Quiero decirles esto. Ellos van a tener que explicar bastante. Y entonces el mundo está siendo programado que criaturas extrañas se los han llevado y así tratarán de explicarlo. ¿No es esa siempre las historias con los objetos voladores no identificados? Que vienen y al planeta, toman gente y se las llevan a su lugar de donde ellos vinieron. Nos están programando para explicar el arrebatamiento. A propósito, esto está en el capítulo 10 del libro de Daniel. ¿Ustedes quieren saber por qué un hombre en Alemania mató 6 millones de personas? Porque fueron culpables de una cosa. ¿Y saben de qué fueron culpables? La culpa de ellos era ser judíos. ¿Ustedes saben por qué un hombre llamado Adolfo Hitler los mató? Porque un ángel maligno tomó posesión de él. Los ángeles malignos son esparcidos por Satanás. Segunda de Corintios capítulo 11. ¿No saben que Satanás toma forma de un ángel de luz? ¿Y sus ministros de justicia? Algunos detrás de escritorios sagrados. Hombres controlados demoníacamente. Daniel capítulo 10. El príncipe de Persia, como aparece, el príncipe de Grecia. ¿Ustedes saben qué es un príncipe? Es otro título para los ángeles malignos. Ellos vienen y toman el control de cuerpos humanos. Un hombre llamado Yasser Arafat entró en una graduación de chicas palestinas de 13 años. Ellas hicieron un desfile militar para él, en su honor. Entonces se levantó y se dirigió a estas impresionantes señoritas. Él dijo, quiero decirles acerca de una joven. Y habló acerca de una bombardera suicida quien entró a un ómnibus en la carretera, allí cerca a Tel Aviv. Ella no se explosionó a sí misma, sino que sacó la bomba y la hizo explosionar en el ómnibus. 21 personas murieron. Mientras corría, alejándose, vio que un bebé había sido lanzado fuera del ómnibus. Estaba sobre la carretera, vivo aún. Corrió hacia allá, recogió este bebé vivo, corrió de regreso al ómnibus ardiente y arrojó al bebé dentro del ómnibus. Y Yasser Arafat dijo, eso es lo que quiero que ustedes, chicas, traten de superar. Ella fue una heroína. ¿Qué le hizo a un hombre hacer eso? ¿Quién hizo que este hombre viera esta escena tan horrible como algo digno de imitación? Satanás, enviando ángeles malignos. Y Satanás, Lucifer, está en esa esfera justo sobre nosotros en el primer cielo, enviando ángeles malignos para obrar entre los gobernantes de este mundo. El más prominente para ser enviado va a ser aquel que viene a un cuerpo humano de hombre. La Biblia dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 13, verso 2,
que Satanás va a dar poder a la persona que será el anticristo como un ángel maligno. Le da su poder, su sitio de autoridad. Y creo que el anticristo está vivo y en el planeta Tierra. Él aparecerá tan solo después del arrebatamiento de la iglesia. Segunda Tesalonicenses dice que el rapto debe suceder. Partimos de este lugar yendo a otro lugar. Eso es lo que la palabra apostasía significa. No se atrevan a pervertir la escritura. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 no está hablando de apartarse de la doctrina, porque en ese caso el anticristo habría aparecido en el primer siglo de la iglesia. ¿Por qué piensan ustedes que Pablo enviaba a Tito y Timoteo a estas iglesias para edificarlos en la fe? Por causa de la apostasía. Esta palabra aquí es apostasía, quiere decir un decaimiento. El anticristo habría estado aquí hace casi 2000 años. Esta palabra en griego significa partir de un lugar e ir a otro. Eso es lo que nosotros hacemos en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. El anticristo no puede aparecer hasta que nosotros partamos de un lugar y vayamos a otro. Entonces el anticristo viene a la escena y Satanás le da el poder, la manera en que Ezequiel nos dijo acerca de esto 2500 años atrás. Estamos aquí en este tiempo en la historia. La única cosa, antes de que el anticristo aparezca, la única cosa que ha de suceder primero, antes de que el anticristo aparezca, es ¡zas!, el arrebatamiento de la iglesia. Y estamos fuera de aquí para estar con el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es tan informativa mientras nos permitimos a nosotros mismos estudiarla. Venir a un entendimiento de tu palabra. ¿Cómo creaste esta prominente criatura, Lucifer, quien llegó a ser Satanás, quien es el gobernante de este mundo, desde las regiones celestes, enviando sus ángeles malignos, para tomar control de los líderes humanos y espirituales del mundo? Algunos falsos maestros son demoníacamente controlados y autorizados por él. Ese es el tiempo en el que vivimos. Lo último será el anticristo, el falso Mesías, y sabemos que solo hay una cosa que lo retiene en este momento. Creo que la persona está viva, quien recibirá el poder completamente de Satanás. Solo una cosa lo detiene: nuestra partida de este lugar para ir a otro. Ayúdanos a entender los tiempos en el que estamos viviendo y entonces, basados en eso, tomar decisiones de cómo deberíamos vivir. En tu precioso nombre oramos. Amén.